Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Entonces voy a empezar por el concepto de herencia, que en particular lo vamos a entender siempre como herencia de interfaces y no como herencia de clases, que es un concepto que en mi opinión hay que usar muy poco. En ese sentido, B es un heredero de A si, solo si, toda subrutina en la interfaz de A es también una subrutina en la interfaz de B. Eso de una manera matemática y más resumida lo podemos escribir de esta forma, entendiendo como que interfaz de A son todas las subrutinas que están en la interfaz de A y que por lo tanto eso es un subconjunto de las subrutinas en la interfaz de B. Esta definición de herencia de interfaces permite que B tenga más subrutinas que A, pero todas las que están en A tienen que estar sí o sí en B. Cuando hablamos de subrutinas queremos decir que tienen el mismo nombre y los mismos parámetros, con los mismos tipos de retorno, con las mismas características. Lo que sí puede cambiar es la implementación. Las subrutinas en A pueden tener una implementación y las subrutinas, las mismas que están en B, pueden tener otra implementación. La herencia la podemos escribir de esta forma gráficamente usando este tipo de flecha, donde la punta es un triangulito, y también si escribimos en forma de módulo, podemos simplemente decir que B hereda de A, donde A es un módulo que está definido en alguna otra parte. En la parte de subrutina podemos listar las subrutinas que son propias de B, es decir, las que no están en la interfaz de A, y que por lo tanto las agregamos en esta forma de escribirlo. Bien, acá les voy a comentar qué efectos tiene que un módulo sea heredero de otro módulo, o que una clase sea heredera de otra clase. Digamos que B es un heredero de A y tenemos en alguna parte de nuestro programa una subrutina que espera como uno de sus parámetros un parámetro P que es de tipo A, o sea, es una instancia del módulo A. Entonces, si en alguna otra parte del programa tenemos una subrutina G o el programa principal o donde sea, y en ese lugar se declara una variable de tipo B, luego podemos llamar a F poniendo como parámetro en la posición del parámetro P, podemos poner como parámetro real el parámetro de tipo B. Esto lo podemos hacer porque B es un heredero de A. ¿Qué significa esto? Que F, en su definición, lo único que puede hacer con P es invocar las subrutinas que están en A. Como Q es una instancia, un objeto de tipo B, tiene en principio las mismas subrutinas que en A, dado que B es un heredero de A. En consecuencia, pasándole Q, F tiene que funcionar correctamente también. Esta es una de las cuestiones importantes de la herencia, en el sentido que nosotros podemos usar los herederos en lugar de la raíz de la herencia. El otro concepto importante en el diseño orientado a objetos y en particular en el uso de patrones de diseño es la composición de objetos o instancias. En mi modo de ver las cosas, objetos e instancias son básicamente la misma cosa. Fíjense que la herencia, según lo vimos en la escena anterior, la herencia es de interfaces y la composición es de objetos o instancias. Decimos entonces que el objeto P está compuesto con o por el objeto Q si solo si el estado o el comportamiento de P dependen del estado o el comportamiento de Q. Esto muchas veces se escribe, se nota de esta forma, es decir, esto quiere decir que P está compuesto con Q y por lo tanto el estado de P o el comportamiento de P dependen del estado de Q o del comportamiento de Q. Y se nota con esta flecha muy simple así. Otra forma de verlo o de graficarlo es poniendo una cajita para Q dentro de una caja para P. Siempre recuerden que estos son objetos.
no módulos, no clases, sino que son instancias de módulos o instancias de clases. Otra forma de escribir la composición es cuando se usan los módulos, en donde la flecha cambia un poco. Se empieza con una flecha que tiene un rombo y se termina con la flecha con una punta común. En este caso significa que una instancia del módulo X va a depender del comportamiento o del estado de una instancia del módulo Y. Cualquiera de las tres se suele usar. Muchas veces se usa mayormente esta, sobre todo en la descripción de los patrones de diseño, porque se aprovecha el mismo gráfico para indicar herencia e indicar también composición. Pero hay que tener muy claro que la herencia es entre módulos, la herencia es entre clases, y la composición es entre objetos o instancias. Para cerrar esta primera introducción a estos conceptos de herencia y composición, les preparé este resumen. Acá entonces tenemos herencia y composición. La herencia es entre módulos o clases, en tanto la composición es entre objetos o instancias. La herencia es fundamentalmente un concepto estático que queda definido en tiempo de compilación, en tanto que la composición es un concepto más dinámico y que se puede alterar en tiempo de ejecución. Esto quiere decir que las relaciones de herencia quedan de alguna manera fijas una vez que se compila el programa, en tanto las relaciones de composición pueden ir cambiando cuando el programa está ejecutando. Normalmente en la herencia lo que se cambia de un heredero a otro es la implementación de las subrutinas y en menor medida la interfaz. Es decir, un heredero y otro, si bien puede el heredero tener más métodos en la interfaz, usualmente no es el caso, o no debería ser el caso. En tanto que en la composición lo que se establece fundamentalmente en la relación de composición es una dependencia de estado o de comportamiento entre los objetos compuestos. Para resumir, un diseño orientado a objetos y en particular los patrones de diseño se logra teniendo un balance justo entre herencia y composición. Un diseño orientado a objetos que no usa herencia o que no usa composición, en general va a tener algún problema de fondo. Un diseño orientado a objetos normalmente tiene que usar los dos conceptos y en una medida muy adecuada. En general lo que yo he visto es que los desarrolladores tienden a utilizar diseños orientados a objetos donde la herencia es permanentemente utilizada y en mi opinión está abusada, y no utilizan lo suficiente la composición. Eso hace que los diseños de esta gente normalmente sean muy inflexibles en tiempo de ejecución y que en general se generan gigantescas estructuras de herencia que son muy difíciles de mantener. La solución para ese problema es combinar de manera justa la herencia y la composición. Esa combinación justa de herencia y composición normalmente está dada en los patrones de diseño. Por lo tanto, estudiar y aprender a aplicar los patrones de diseño de alguna manera ayuda a tener muy buenos diseños orientados a objetos. Si me quieren hacer consultas sobre este video o cualquier otro que vaya publicando con el tiempo, les repito mi nombre, Maximiliano Cristiá, y esta es mi dirección de correo electrónico. Me pueden contactar por este medio, que es el que uso normalmente.